Mis hermanos, yo quiero que esta mañana meditemos sobre, o sigamos meditando sobre el pensamiento que estábamos tratando la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes que en estas semanas hemos hablado acerca de lo que el Señor Jesús manifestó a sus discípulos de una manera especial, pero obviamente era para todos nosotros también, pero en especial a su grupo de discípulos? Y una de las cosas que me impresionó mucho y que traté de trasladarle a la iglesia fue el hecho que el Señor Jesús dijo: yo les quiero dar un nuevo mandamiento. ¿Ya? Un mandamiento nuevo os doy. Y el mandamiento lo definió él bien sencillo: que os améis los unos a los otros. Pero puso una medida muy alta: como yo os he amado. O sea, eso es lo único que él estaba pidiendo como cosa primordial para su iglesia, para sus seguidores, para los que creían en él. Y es lo mismo que nos sigue pidiendo a nosotros el día de hoy. Si nosotros vamos a Efesios, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso precisamente eso. Y sobre este pasaje vamos a predicar el día de hoy. Vamos a sacar unos versículos ahí del capítulo número 3 de Efesios. Pero me llama la atención porque Jesús lo dijo en la última noche, Pablo lo escribió en su carta, y luego el Señor Jesús, a través del apóstol Juan, allá en el principio del Apocalipsis, en el capítulo número 2, hablando precisamente a la iglesia de Éfeso, les da un reconocimiento especial. Hace mención de todo su trabajo, de toda su obra, de todo el discernimiento espiritual que tienen, del cuidado que han tenido de la doctrina, y los halaga realmente de una manera especial a la iglesia de Éfeso. Pero dentro de eso, pero tengo algo contra ti, les dice. Y esto me hace pensar otra vez en esa última noche del Señor Jesús a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros. Y ahora Jesús, el mismo Jesús, hablando a través del apóstol Juan, le dice a la iglesia de Éfeso y a toda la iglesia cristiana: pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. ¿Cuál fue el mandamiento principal que Jesús dejó en esa última noche para sus discípulos y para nosotros? El pensamiento y el mandamiento principal fue: ámense. Y puso, como decía, una medida altísima, porque lo puso de esta manera: como yo os he amado. Pero luego, repito, cuando vamos al último libro de la Biblia, en el capítulo 2, el Señor vuelve ahora a través de una revelación por el apóstol Juan, hablando a la iglesia de Éfeso, y les dice: has sido una iglesia especial. Has peleado, has luchado, has trabajado arduamente, has mantenido la fe, has cuidado de la doctrina, pero tengo algo contra ti. Te has apartado, has dejado tu primer amor. Y la pregunta, hermanos, que yo haría para principiar sería: ¿cuál es su primer amor? Yo sé que tiene a su esposa ahí a la par, ¿verdad, Gregorio? Y seguramente vas a decir: aquí la tengo, pues. Pues el Señor no está refiriendo a este tipo de amor, sino a algo más que eso.
a ese amor que surge en el momento cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios por medio de la gracia de Él. Y Él quita de nuestros ojos ese velo que de una manera casi natural existe en el hombre. Y nos damos cuenta de cuál es nuestra verdadera situación. Y tenemos que venir en confesión de pecado, en arrepentimiento, y podemos reconocer la primera vez el gran amor de Dios para mí. A través de la persona de Cristo, a través de la fe que Él está poniendo en mi ser y a través de la participación del Espíritu Santo en mi vida. Ahora, esto, hermanos, es lo que Jesús les dijo allá en el aposento alto. Esto es lo que de alguna manera le reclama la iglesia de Éfeso a través del apóstol Juan en la revelación, ahí en el Apocalipsis. Has perdido tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces vuelvo a hacer la pregunta para cada uno de nosotros, incluyéndome, hermanos. ¿Cómo está tu primer amor? ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto has experimentado y estás disfrutando del amor de Dios en tu vida? Porque muy fácil es decir, hermano, yo estoy seguro de algo, hermanos. Si nosotros hiciéramos una encuesta ahorita de los que estamos aquí conectados y aún los que no están conectados, hiciéramos la pregunta sencilla, hermano, hermana, ¿usted ama a su hermano? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Yo estoy seguro de la respuesta. El 90 y tanto por ciento diría, yo amo a mis hermanos. Pero cuando vemos la medida que el Señor Jesús puso, así como yo os he amado. En otra parte de la Biblia él dice, no hay mayor amor que este, sino que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, mis hermanos, la medida que el Señor pone es muy alta. Y pensando en eso, me imagino el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, allí escribiendo la carta a los Efesios. Él viene hablando en los capítulos 1 y 2, mis hermanos, de esa trascendencia que hay de la nueva vida en Cristo, de cómo es que somos salvos por gracia, de cómo es que somos reconciliados por medio de la cruz, de cómo es que somos incluidos dentro de ese amor de Dios, ya no solo el pueblo judío, sino nosotros, todos los gentiles. Pero cuando llega al capítulo 3, él como que hace un paréntesis y principia a dar algunas explicaciones sobre algo de él y algo de lo que implica ese conocimiento. Pero inmediatamente después, en el versículo número 14 de Efesios capítulo 3, que es la parte que vamos a tratar de meditar esta mañana, él vuelve a enfocar el tema y nos vuelve a hacer énfasis sobre algo, sobre lo que Jesús dijo en su última noche. Vuelve a hacer énfasis en lo que es el centro de la vida cristiana, en lo que es la transformación del hombre con Cristo. Y eso es algo que no hemos entendido a veces, hermanos. Creemos que es otra religión más. Creemos que es una serie de prácticas religiosas y eso nos hace cristiano evangélico. Pero lo que Jesús dijo y lo que Dios dice a través del apóstol Pablo es totalmente diferente.
Es una transformación total. A mí me encanta aquel versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Es algo totalmente nuevo. Y lo dice de esta manera. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Ahora, este es el pensamiento de Dios. Este es el pensamiento del apóstol Pablo. Y eso es lo que él nos está haciendo referencia en este capítulo número 3 de Efesios. Y voy a leerlo para ustedes. Y dice de esta manera, Efesios capítulo 3, versos 14 hasta el 19. Dice así la palabra. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hagamos algunas observaciones antes de entrar al tema que me interesa. La primera cosa, miren de lo que está hablando, Pablo. Está hablando de geometría. Ahora, ¿qué es la geometría? La geometría, mis hermanos, es la parte de las matemáticas, de la ciencia de las matemáticas, que estudia la extensión, que es la forma de medir las relaciones entre puntos, entre líneas, entre ángulos, entre planos y figuras, y la manera en que se miden. Cuando yo leo esto, veo que Pablo está hablando de algo que él mismo dice que es difícil de entender. Pero está hablando de eso, hermanos, de que cómo nos está pidiéndole a Dios que nosotros podamos entender la manera de medir, de comprender el amor de Dios en nuestra vida. La geometría del amor de Dios para nosotros. Y hay otra cosa interesante, hermanos, después de hacer esta pequeña observación. Pablo hace una oración y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la causa de la oración de Pablo? La primera pregunta. Sí. Él tenía un profundo interés, mis hermanos, en que la iglesia de Éfeso, él quería que ellos pudieran entrar dentro del concepto claro de lo que era, de lo que es esa gran verdad de la nueva administración de la vida cristiana. La vida cristiana ya es diferente, hermanos. Y Pablo lo sabía bien, porque él lo estaba experimentando en su vida. Él fue transformado totalmente cuando escuchó aquella voz allá camino a Damasco. Él cayó al suelo, vio la luz y escuchó la voz. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Él preguntó. Cuando escuchó esa voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Él podía ver solamente en la voz y en la luz que se manifestó a su vida, que
Algo sobrenatural estaba pasando. Y no era algo sobrenatural de una manera general. Era algo sobrenatural para él, para Saulo. Y mis hermanos, esto es lo maravilloso de Cristo en relación con el hombre. Cuando Él viene a su vida, Él habla a su corazón. Sí, al corazón suyo, al mío. Y si ese hablar de Cristo no tuvo la misma respuesta o similar respuesta a la del apóstol Pablo, algo está pasando. Y habría que preguntarse. Porque, hermanos, la palabra de Dios, la voz de Dios, transforma la vida de cualquier ser humano. Y entonces él que respondió, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora, entonces ahora él cuando está hablando en esta parte dice, y da una razón, dice, por esta causa. ¿Y cuál causa? Preguntaba hace un momento, ¿verdad? Él quería que ellos entraran en la comprensión de esa nueva vida, hermanos, de esa nueva administración de su vida, de esta nueva economía en la que ahora el cristiano debe de vivir. Y que experimentaran, esto es maravilloso, hermanos, ese era el propósito de él en su oración, ¿verdad? Que experimentaran las riquezas de la gracia de Dios en su vida. Mis hermanos, yo pensaba cuando estaba volviendo a leer y a leer esta parte de la Biblia, decía, qué oración más hermosa, ¿verdad? Y yo pensaba y tengo aquí escrito, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted hacer una oración como esta? En la cual usted pueda pedir por el crecimiento, por el conocimiento y por el compañerismo de la iglesia. Obviamente, tiene que principiar en usted. Experimentar las riquezas de la gracia de Dios en su vida. Ahora, esto era lo que Pablo estaba poniendo como antecedente. Ahora bien, y es por eso también que Pablo había puesto un paréntesis en el capítulo número 3, ¿verdad? Pero luego, mis hermanos, tenemos en este parte, en este versículo primero, tenemos algo que vale la pena mencionar. Las características que Pablo le daba a la oración. Dice la palabra, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está revelando, mis hermanos, su actitud ante la oración, en primer lugar. Y mis hermanos, no es que deseemos o Dios desee presentar una doctrina en cuanto a la forma de adorar o de orar. Sin embargo, qué interesante sería, hermanos, esto que Pablo menciona acá. ¿Eh? Qué interesante sería, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Porque, hermanos, yo creo que muchas veces hemos perdido esa reverencia, ese reconocimiento de saber con quién estamos hablando. Yo creo que es importante, hermanos, para poder experimentar no solamente la misma presencia de la persona con quien estamos hablando, sino rendirle la reverencia que esta persona, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, tiene para cada uno de nosotros. Y por eso me llamó la atención y quise hacer esta referencia. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. La posición que él manifiesta que está tomando es de rodillas. Imagínense ustedes, mis hermanos, vamos ya en nuestro culto público, ¿verdad? Vamos a orar. Y que todos nos dobláramos nuestras rodillas y principáramos a dedicar a Dios. No lo vamos a hacer así, hermanos. Pero ¿cómo creen ustedes que se sentirían?
¿Cómo se siente usted cuando está en su casa de rodillas hablando con su Señor? ¿No siente que hay algo diferente? Que usted está dedicando algo especial a la vida, a su vida y a la relación con la persona con quien habla. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo. Y por último dice, doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que quería mencionar también, y está escrito acá, Pablo nos está diciendo que él se dirige a el Padre de nuestro Señor Jesucristo y lo hace por medio del Hijo. Ahora, hermanos, creo que son puntos importantes que solo los estoy mencionando dentro de lo que me llamó la atención en la introducción de este pasaje. Pero creo que es importante que lo tengamos en mente. Si quieren, posteriormente podemos ampliar esta enseñanza porque es tremenda enseñanza para la vida de cada uno de nosotros.